¿Qué son los ciclos económicos? El ciclo económico es una serie de fases por las que pasa la economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final en la que el ciclo económico comienza de nuevo, es decir, pasa por periodos de recesión y periodos de expansión. Este fenómeno ha sido común a lo largo de la historia económica, conociéndose con otras denominaciones como ciclos comerciales o como fluctuaciones cíclicas. Se le conoce como ciclo debido a que una vez que ha terminado comienza de nuevo. Hagan de cuenta que va formando una rueda continua, sin embargo, en distintas partes. Debido a a que no es previsible determinar un ciclo económico, no se puede tomar como una regla formal cuándo inicia o cuándo termina un ciclo económico. Sin embargo, sí podemos identificar las fases de un ciclo económico. Las fases de los ciclos económicos las podemos conocer como recuperación, expansión, auge, recesión y depresión. Vamos a partir por la expansión. Como pueden ver, en la parte del ciclo o en la parte de la expansión, la economía tiende a estar creciendo. Por eso es la fase de mayor crecimiento. La expansión es conocida como la fase de mayor crecimiento, para posteriormente dar paso a el auge. En esta etapa de auge se conoce como el periodo en el que empieza a mostrar señales de agotamiento el crecimiento económico. Es decir, a lo mejor están viendo ustedes que la economía está creciendo a 2, 3, 4% y este crecimiento estaba siendo anual y llega un momento o mensual o y llega un momento en el cual la economía empieza a disminuir el ritmo de crecimiento o incluso se empieza a un tanto aplanar el crecimiento. Entonces, en ese momento nos encontramos en el periodo de auge. ¿Cuándo empieza entonces la recesión? ¿Y qué es la recesión? La recesión es la actividad económica cuando se reduce, conlleva una disminución del consumo, de la inversión y de la producción de bienes y servicios, lo cual provoca a su vez que se despidan trabajadores y por lo tanto termina aumentando el nivel de desempleo en este país. Sin embargo, es un poquito complicado definir o en qué momento o decir en qué momento nos encontramos en esta parte del ciclo económico conocido como recesión. ¿Por qué? Una recesión clásica, tal y como la definió el Buró Nacional de Investigación Económica, conocido por sus siglas en inglés como NEVER, en Estados Unidos, ya aproximadamente 100 años, se define como una contracción generalizada en la actividad económica que se extiende a los mercados laborales y cuya duración se da de por lo menos o es de por lo menos 6 meses. En la parte descendente del ciclo económico, que desafortunadamente no se observa directamente mediante un indicador particular, y ante la ambigüedad de su determinación, el INEGI ha construido varios índices compuestos de indicadores coincidentes para tratar de aproximar el comportamiento a través del tiempo del ciclo económico. El primero de estos indicadores fue construido a principios de la década pasada, replicando la metodología clásica sugerida por la NEVER o por el NEVER, ¿no? Que ya mencionamos anteriormente. En principio, eh, después de que este índice registra un pico, se tiene que esperar por lo menos 6 meses de datos para confirmar su tendencia descendente. Es decir, estamos en este periodo de auge, en este periodo máximo, y tenemos que esperar un periodo al menos de 6 meses para ver esta caída o esta disminución en el ritmo de actividad económica. De ser así, podríamos indicar que estamos en un periodo o en una fase de recesión. El segundo indicador fue construido en 2010 con una metodología distinta. Esta metodología la emplea la OCDE y busca replicar los ciclos de crecimiento, que es el comportamiento cíclico alrededor de las tendencias de largo plazo.
El problema de este indicador es que sus conclusiones son algo confusas, ya que no tienen reglas tan claras para determinar una recesión tal cual. Por eso a veces se refiere a una recesión de crecimiento para distinguirlas de una fase de recesión clásica, ¿no? Que es lo que hemos estado este, hablando. Una vez que llegamos a esta fase de recesión, el punto máximo de la recesión es conocido como la depresión. En esta depresión nos encontramos en una fase continua de recesión y el tiempo es imprevisto. No sabemos cuánto tiempo puede estar la economía ahí o si ya tocó el punto máximo o no. A partir de que hay un punto de quiebre en la curva de este crecimiento, entonces es que podemos decir que empieza la fase de recuperación. Y aquí nuevamente el ciclo se vuelve a repetir, ¿no? Volvemos a pasar por expansión, auge, recesión y depresión para llegar nuevamente a la recuperación y por eso es conocido como ciclo económico. Es decir, este proceso se empieza a repetir de manera indefinida. Ahora, ¿cuánto dura un ciclo económico? Acá abajo tenemos la variable tiempo, pero ¿cuánto dura o cuál es el periodo de duración de cada ciclo económico? Desafortunadamente, no se puede conocer como tal el periodo de duración de un ciclo económico, por lo cual podemos categorizar la duración de un ciclo económico de tres formas. Los primeros de ellos van a ser los cortos. Los cortos también son conocidos como ciclos Kitchin. Estos ciclos Kitchin tienen una duración media aproximadamente de 40 meses y no suelen llegar a la fase de depresión. En realidad son muy cortos el periodo en el cual se manifiesta este tipo de ciclos. Después vamos a tener los medios, o también conocidos como juglar. Los medios tienen una duración aproximada entre 7 y 11 años. Son una serie de ciclos cortos que no llegan a superarse completamente y acaban desembocando en una crisis económica. Entonces, a diferencia de los cortos que no llegan a una depresión, en el caso de los medios, llegan a una crisis económica. Y por último, tenemos también los conocidos como largos. En el caso de los largos, eh, también los podemos conocer como ciclos de Kondratiev. En el caso de los largos, tienen una duración entre 47 y 60 años y un promedio de 54 años de duración. Las fases son suaves y lentas y requieren mucho tiempo para llegar a un auge y cuando hay una recesión suele ser muy lenta, pero desemboca en depresiones económicas de magnitud histórica, ¿no? Entonces, como vemos, no hay un estándar para decir cuánto dura un ciclo económico, tampoco hay un estándar para saber qué tanto va a crecer o este ciclo de expansión hasta dónde va a llegar, pero tampoco hay un dato para saber qué tanto va a caer este ciclo económico. Entonces, aquí empieza a ser un poquito complicado la medición del ciclo económico. Lo importante es saber en qué parte de la fase o en qué parte del ciclo económico nos encontramos. En la actualidad, algunos mencionan que en México, por la época, por las distintas situaciones, estamos en una etapa de recesión. Algunos mencionan que no, debido a que no se cumplen todas las condiciones de recesión, eh, que dentro de las cuales puede implicar la profundidad o la duración. Sin embargo, es un poco complicado saber cuál va a ser la profundidad o cuál puede ser la duración, como lo podemos ver en el ciclo económico, pero sí podemos identificar
algunas cuestiones para saber en qué parte nos encontramos. Si vemos que tenemos un aumento constante en el crecimiento del PIB, podríamos decir que estamos en un periodo de expansión. También esto seguramente va a venir acompañado de incremento en el nivel de empleo, ¿no? Y disminución en consecuencia del desempleo. Caso contrario, si estamos en una etapa de recesión, tiende a disminuir el empleo y en consecuencia también tiende a disminuir el crecimiento del producto. Por lo cual, de esta manera podemos medir en qué parte del ciclo económico nos encontramos.